gracias Juan, gracias a los compañeros del PJ San Isidro por recibirme y por permitirme dar esta clase sobre transporte y logística en la provincia de Buenos Aires en el marco del Instituto de Formación Incluir del partido en la provincia de Buenos Aires. La idea del día de hoy es que hagamos un repaso sobre los alcances del transporte, de qué se trata el sector, cómo se define, cómo se compone, las vertientes para el estudio, desde dónde se aborda el tema, la relevancia del sector en términos económicos, en términos territoriales, en términos sociales, en términos ambientales, sus funciones, sus impactos, y enfocarnos después en las características principalmente del sector transporte en la provincia de Buenos Aires. Los distintos modos, las distintas agendas, los distintos desafíos de la agenda. La idea es que esta presentación sea para no especialistas, con lo cual, si hay algo que yo estoy explicando y no es lo suficientemente claro, el problema es mío. Entonces lo que les pido es que ahí sí me frenen y me digan, eso no se entendió, se puede repetir, y yo freno y lo repetimos, ¿está bien? Pero tiene que ser simple y claro. Si no es claro el concepto, el problema es mío. ¿Estamos de acuerdo? Bien, gracias, porque a veces uno empieza a hablar en difícil y se va por la rama, y es importante que ustedes ahí me frenen porque esto es para ustedes y para los compañeros que se anotaron en el curso, y que lo que buscamos es que tengan los conceptos básicos para entender la importancia de la comprensión del sector transporte como herramienta de política pública y de desarrollo territorial. ¿Sí? No pensemos en el sector transporte como algo, como fierros, como máquinas, como los trenes, sino como una actividad que da forma al territorio y que permite el acceso a oportunidades y que permite también que la economía se mueva. ¿Sí? Bien. ¿Por qué existe el transporte? Porque hay territorio. ¿Sí? Básicamente, ¿cómo se define el transporte? La actividad de mover un bien o una persona desde un punto A un punto B en el territorio. Si yo voy de acá a acá, me transporté. O sea, la definición de transporte se da por el mover un bien o una persona en el territorio, no porque me tomo un colectivo, un tren, un subte o me voy en bicicleta. Primera definición. Hay una forma de aproximarse al sector transporte que es de acuerdo a los tipos de escala de flujo, o sea, si este movimiento en el territorio se da a nivel urbano, o sea, si yo voy de acá a lo de mi tía, si es a nivel interurbano, si yo voy de acá a Mar del Plata, o si es internacional o de larga distancia, si yo me voy de acá a Brasil. ¿Sí? Cada escala de flujo genera un pensamiento en todos nosotros bien distinto, porque considero ese viaje y tomo la decisión de ese viaje de otra forma, de una forma particular. ¿Sí? Si voy a lo de mi tía, probablemente piense ir caminando o en bicicleta. Si me voy a Brasil, probablemente piense en irme en avión o en colectivo. Y si me voy a Mar del Plata, bueno, los criterios por los cuales voy a seleccionar el modo de hacer ese viaje van a ser otros. ¿Sí? Y el otro es por el tipo de demanda. Si yo lo que quiero hacer es mover pasajeros o mover carga. ¿Sí? Y esto me da básicamente 6 segmentos: urbana, interurbana, internacional, cargas y pasajeros. En cada segmento del sector transporte tenemos especificidades totalmente distintas. Cuando hablamos de transporte urbano de pasajeros, que generalmente en el ideario de la gente, cuando hablamos de transporte, inmediatamente pensamos en transporte urbano de pasajeros. En el tren, en el colectivo, en el remis. Y el sector transporte es un sector mucho más amplio. De hecho, uno de los sectores menos atendidos por la política es el transporte de carga. Y es uno de los sectores en los que más crema hay para sacar cosas buenas, para generar empleo, para reducir costos. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. Pero básicamente lo que vemos es que dentro de cada una de estas agendas, dentro de estas demandas, ¿sí? Lo que tenemos son distintos modos que sirven a esa demanda. Yo necesito ir a lo de mi tía a la vuelta. El modo para permitirme llegar a lo de mi tía es tomarme un colectivo, agarrar la bicicleta o caminar. Esos son lo que llamamos modos, ¿sí? Los modos de transporte. Interesante también ver que en el transporte de las cargas se considera las tuberías como un modo de transporte. Porque cuando yo transporto agua o transporto un fluido,
estoy transportando. Digamos, una cañería es un sistema de transporte. Digamos, no son caños porque sí, están transportando un fluido de un lado al otro. Que no lo sea un sólido no significa que no sea transporte. Generalmente no consideramos dentro del sector transporte a las tuberías y ahí capaz que tenemos también algún tema para abordar. Pero es una cuestión meramente administrativa. Otra forma de ver el transporte también tiene que ver con las agendas modales, transporte carretero, ferroviario, interurbano, urbano y demás. Generalmente lo que tenemos en el sector transporte es mucha especialización. El que sabe de transporte ferroviario ve el mundo del transporte ferroviario. El que sabe de colectivo ve el mundo del transporte de colectivo. El camionero ve el mundo del camión. Y otra agenda que son las agendas integradas, o sea, el tema de la relación entre el transporte y la movilidad urbana. ¿En qué nivel el transporte estructura el territorio? ¿Brinda oportunidades a tal o cual barrio? ¿Sí? ¿De en qué modo un modo de transporte puede generar un desarrollo y acceso a otras oportunidades a la población que antes no estaba alcanzada por ese sistema de transporte? ¿Sí? Pensemos esto en los barrios periurbanos donde no llegan los colectivos, donde ahí tenemos claramente una segregación y una exclusión social a la gente que no tiene accesibilidad y cobertura al servicio. ¿Sí? Digamos, cuando en tu barrio no entra el colectivo, no entra la ambulancia, vos estás segregado. Entonces el transporte también tiene una función social central. Y antes que decir también, yo les diría, ¿por qué tenemos un sistema de transporte de pasajeros? Porque hay pasajeros. El sistema de transporte no se orienta a mover colectivos, no se orienta a correr más trenes, se orienta a hacer que la gente pueda acceder a oportunidades, que vos puedas ir a trabajar, que puedas ir a estudiar, que puedas ir a acceder al esparcimiento, porque hay un recital en la ciudad de Buenos Aires gratuito y vos querés ir. Digamos, el sector transporte se mide o se debería medir desde una función social en cuanto a su efectividad para poder permitirnos acceder a oportunidades. Y en el sector de las cargas, en cuanto a su efectividad para permitirme que mi producto llegue al cliente al cual yo le estoy vendiendo, básicamente. O sea, es un instrumento. ¿Por qué se dice también del sector transporte que es una demanda derivada? ¿Qué significa una demanda derivada? Que generalmente nosotros no nos transportamos por transportarnos. Nosotros nos transportamos por otro fin. O sea, nuestra demanda es ir al doctor, al hospital, no es transportarnos. Salvo en algunos casos de falta de vivienda, donde el sector transporte se torna un refugio temporal, que también sucede en todas partes del mundo, nadie se transporta por transportarse. Nadie se sube al Belgrano Norte a ir y volver de Retiro 27 veces por día, porque tu objetivo no es transportarte, tu objetivo es transportarte para. ¿Sí? Y esto es importante entenderlo porque nos pone en dimensión que el sector transporte es un instrumento de política pública importantísimo y que a lo largo de la historia argentina ha sido muy subestimado. Muy subestimado. Hay mucho para trabajar en el sector transporte y para mejorar. ¿Desde dónde se analiza el sector transporte? Se puede analizar desde distintos lugares. Se puede analizar desde los ingenieros. Generalmente lo que tenemos en el sector son muchos ingenieros que ven los fierros. Entonces, ¿qué hace? Me dedico al sector transporte. Yo sé todo de transporte. ¿Qué hace? Infraestructura de vía. Genial. Pero sabe de infraestructura de vía, no de transporte. Porque esa infraestructura de vía sirve para que corra un coche arriba, sirve para que funcione bien el sistema de transporte, para poder permitir que la gente acceda. Ah, no tengo ni idea. Yo hago la vía y hago correr el coche. Después el resto es otro tema. Sí, hay 1000 cuestiones para considerar, pero una posibilidad es verla desde el punto de vista de la ingeniería, otra desde el punto de vista económico. Un economista del transporte te dice, mira, yo quiero poner tal sistema de transporte en tal lugar y lo que voy a hacer es hacer el análisis de cuántos pasajeros van a correr del punto A al punto B, cuánto van a pagar en la tarifa, cuánto repago, cuánto necesito de subsidio y acá está el tema. Lo puedo ver también desde la geografía y desde la planificación territorial. Ver un territorio y digo, a ver, si yo tengo una zona inundable, tengo una zona que es apta para los asentamientos humanos, ¿cómo planifico el territorio y cómo planifico el sector transporte en función del territorio, en función de la gente que vive ahí? ¿Sí? ¿Ustedes saben cuándo se diseñó el sistema de transporte de la República Argentina?
Nunca. Nunca. Nunca hubo un plan maestro de pensamiento a decir vamos a pensar cómo poblar la Argentina, entonces vamos a diseñar el sistema de transporte. No, lo que hubo fue sucesivos desarrollos por iniciativas privadas, por iniciativas públicas y demás de distintos modos, que después terminaron conviviendo y que todavía carecen en muchos casos de articulación institucional. ¿Y eso de los ferrocarriles y los ingleses? Llegaste tarde y te tengo que contar algo. Me están grabando y solamente se escucha por acá. Entonces lo que te pido es que te acuerdes la pregunta, así después hacemos un intercambio. ¿Sí? Perdón. Porque es incómodo también para mí, porque es divertido el ida y vuelta, digamos. Pero dale, gracias. O sea, visto desde la geografía y visto del ordenamiento de uso de suelo y el planeamiento de la movilidad como dos caras de la misma moneda. ¿Por qué diseño un sistema de transporte? Para poder mejorar el poblamiento de mi territorio y poder tener un acceso de todos a la tierra. ¿Sí? El sistema de transporte es el que a vos te permite acceder a tierra. Y el acceso a la tierra es acceso a la dignidad de una vivienda. Toma 2, 4. ¿Qué sucede en muchos casos? En muchos países del mundo se piensan barrios populares con viviendas sociales a 20 kilómetros sin pensar el sistema de transporte. La gente se muda hasta 3 meses y termina dependiendo de tener un auto. Se ve que no puede pagar el auto, se termina volviendo a donde estaba antes de haberse mudado. Y toda esa plata termina en la nada. Ojo que esto sigue sucediendo hoy en mucha parte del mundo. Entonces, por eso les digo que para pensar la política también tenemos que considerar al transporte como una herramienta. Lo podemos ver desde el management, desde el gerenciamiento de las operaciones, o sea, cuántos servicios voy a correr en cada horario, cuál es el beneficio económico que me va a generar tal o cual servicio, si subo un poquito la tarifa, si bajo la... O sea, lo puedo ver desde distintos ámbitos. Lo puedo ver también desde el punto de vista jurídico-normativo. El sector transporte depende mucho de las regulaciones, o sea, el Estado tiene mucho para jugar en darte una ruta. Básicamente todos los servicios que vemos están regulados por el Estado. Toda la línea de colectivo lo que tiene son rutas que son concesionadas por el Estado, son rutas que son de todos nosotros, que se la damos a un operador para que lucre con eso. ¿Sí? El rol del Estado es central en el sector transporte. Porque si yo lo dejo solamente al mercado, solamente viaja el que lo puede pagar y solamente viaja el que tiene cobertura de servicio, porque hay muchas líneas que van a zonas que no son rentables. ¿Por qué extienden el servicio hasta esa zona? Porque el Estado le dice, yo te dejo operar este tramo cortito en el cual cobras de más y ganas plata, pero como contraprestación tenés que ir a buscar también esos 4 que me quedaron allá porque los necesito adentro. ¿Sí? Desde el análisis histórico, el sector transporte es tan viejo como la humanidad. Desde que hay un ser humano, se transporta. Los primeros seres humanos eran nómades, o sea, se la pasaban transportándose. ¿Sí? El ser humano, después de muchos miles de años, terminó siendo sedentario. Bien, entonces, principales conceptos que estuvimos viendo. La demanda, la necesidad de movimiento conlleva una demanda. La oferta, que se la dan los modos de transporte. Digo, yo quiero lo de mi tía y tengo distintas ofertas. Vos me decís, vení en colectivo, vos me decís, vení en tren, vos me decís, andá en bicicleta y vos me decís, vamos caminando. Son 4 modos distintos. ¿Cómo tomo la decisión yo? Confort. Hay 3 características del sector transporte, por lo cual nosotros elegimos un modo u otro. La primera es la seguridad. La segunda es la regularidad. Y la tercera es el confort. ¿Me siguen? Yo tengo que ir de acá al centro. ¿En qué voy? Voy en tren, pero ojo, tengo que ir a las 7:30 de la mañana. Y cómodo no voy a ir. Pero ¿para cuánto me cuesta? ¿Y cuál es la opción? Ir en remis. Y son 15 contra 500. Y bueno, mala suerte. Digamos, voy, pierdo confort. Pero yo sé que tengo una entrevista de trabajo o tengo que ir a laburar. Entonces salgo 7:30 y yo 8:30 estoy en retiro. Y de ahí camino 20 cuadras y llego a trabajar. ¿Sí? Esa es la regularidad, la segunda. La tercera es la seguridad. Yo sé que me subo a la estación de Boulogne y llego a la estación de Retiro. ¿Sí? Si yo me subo y me apretan, me empujan, me roban, sale media hora tarde, me pierdo el presentismo,
pierde la regularidad y encima veo que hay posibilidad de que choque y que se maten 10 personas por mes, pierde los 3 atributos que hace que el sector transporte sea atractivo. Entonces no me tomo más el tren. 11. ¿Qué pasó en febrero del 2012? Habíamos perdido el confort, habíamos perdido la regularidad, pero como todavía era barato, lo seguíamos usando. Cuando vos ves que el sistema de transporte está atado con alambre y te podés matar, decís, hasta acá llegamos. Me voy en colectivo, me voy en charter, en otra cosa. ¿Sí? ¿Se ve claro? Bien. Tiene varias características que son interesantes. Primero, el sector transporte. Primero, que es bien dependiente de la infraestructura. ¿Qué hablo de infraestructura? La red vial, la red ferroviaria. O sea, la infraestructura es básica para el sector transporte. ¿Sí? Segunda, que el sector transporte, en el desarrollo de esa actividad de transportarse, genera lo que se llaman externalidades. ¿Qué son externalidades? Son costos que no están asumidos en el desarrollo de esa actividad. Cuando yo me subo al auto o me subo a un colectivo, yo emito gases de efecto invernadero que generan cambio climático, emito humo negro que genera contaminación. Esos costos los asume la sociedad. ¿Por qué? Porque el chico que respira el aire contaminado después va al hospital y se atiende en el hospital y lo pagamos entre todos. ¿Se ve claro el concepto? Hay un costo que yo no estoy asumiendo porque yo generé el efecto y después no estoy pagando el costo generado por esa actividad. ¿Sí? El transporte genera un montón de externalidades. Mantenimiento de la red vial, siniestralidad, accidentes. Y esos costos no están internalizados. Pero por otro lado, es un sector que genera también muchas externalidades positivas, o sea, genera muchos beneficios y genera muchas oportunidades, por lo cual es importante tener un sistema de transporte adecuado. Otro tema importante, como decíamos, es la regulación pública. El rol del Estado en la provisión del transporte es clave para el planeamiento del sector, o sea, para pensar qué quiero proveer en términos de oferta, qué zonas quiero incentivar para la población, qué zonas quiero desincentivar, qué medio de transporte priorizo, cómo pienso una política de subsidios, cómo otorgo las rutas, si permito o no permito la concentración empresarial, si es bueno que todos los operadores sean un solo operador privado o me conviene tener 3 o 4 para poder tenerlos compitiendo. El Estado tiene un rol indelegable ahí. Y la política lo tiene que entender y tiene que jugar ese rol porque es un instrumento de construcción de poder y la política es básicamente la construcción de poder. Entonces, si no entendés el juego del transporte, que está en el orden del 5% del PBI de la Argentina, o sea, el 5% del total de la riqueza de la Argentina proviene del sector transporte. Vos no estás entendiendo el 5% de la construcción del poder de la Argentina y del mundo. La provisión de bienes y servicios también es clave. ¿Por qué? Porque el sector transporte es un tractor de toda la economía. Cuando yo cambio los 18.000 buses del área metropolitana, lo que estoy generando es mano de obra. Estoy traccionando que las automotrices y la fábrica de chasis empiecen a producir más y la fábrica de gomas empiecen a producir más. Entonces el sector transporte tracciona aprovisionamiento de materiales y como generalmente el material rodante se desgasta bastante rápido, digo, un colectivo tiene una vida útil de 5 a 10 años, ¿no? Esto va generando un recambio que va generando mucha mano de obra. Y genera cantidades de oportunidades que si las podemos ver, nos puede permitir hacer política de otra manera. Impactos deseados y no deseados. Como les decía, impactos económicos directos e indirectos. Si yo cierro un ramal ferroviario que conecta con una zona productiva, probablemente a esa zona productiva yo le pongo un pie en la cabeza. Por más que produzcan los mejores arándanos del mundo, si yo no les permito tener una cadena logística para poder sacarlo, los estoy complicando. Como les decía, las externalidades negativas y positivas, temas de relación con el medio ambiente, un tema clave, que históricamente nunca se consideró que había algún tipo de relación entre el transporte y el medio ambiente porque se veían como dos agendas distintas. El sector transporte
es uno de los principales responsables de las emisiones de contaminación. Acá, en el área metropolitana de Buenos Aires, que vivimos en una gran llanura, una gran planicie, no lo tenemos tan claro, porque básicamente no tenemos accidentes geográficos que nos embolsen el aire, con lo cual casi no respiramos el aire que contaminamos. Pero eso no significa que no lo contaminemos. Sin ir más lejos, a todos nos ha tocado ir atrás de algún camión viejo o algún colectivo que está medio pasadito y sale un humo negro que nos fumamos y que va directamente a nuestros pulmones y nos complica mucho las cosas. La congestión. No pensemos solamente en el sector transporte público, sino que pensemos que la mitad de los viajes en la área metropolitana se dan en transporte privado, o sea, en auto. ¿Por qué? Porque todos crecimos pensando que había que tener un auto. Todos crecimos viendo películas en donde el exitoso tenía un auto. Y si era muy exitoso, tenía un auto muy grande. ¿No? Esto está empezando también a mostrar signos de agotamiento en este modelo de movilidad. ¿Por qué? Porque ya no todo el mundo puede tener auto porque se hace imposible. A 45 pesos el litro de nafta, la cosa se complica muchísimo. Ni hablar de los costos de tener un auto, ni hablar de que ya tenemos un problema también de espacio físico. Ya no alcanza para estacionar los autos, no para andar en el auto. No hay lugar donde estacionar. En el supuesto caso que vos pudiese llegar a una zona de una centralidad donde hay diversas atracciones, bares, restaurantes y demás, yo no voy a tener lugar donde estacionar y si lo quiero estacionar voy a tener que pagar muy caro. Entonces todo esto también está generando una serie de costos a la sociedad porque básicamente lo que termina haciendo es degradando el espacio público. ¿Sí? El espacio público, que teóricamente es para el disfrute de los seres humanos, termina siendo un depósito de fierros que duermen 22, 23 horas por día. Porque nosotros tenemos un auto, lo usamos 1 hora y media, 2 horas por día y el resto del día lo pagamos igual y nos hace pito catalán. Entonces, esto también a nivel mundial en el sector transporte se está empezando a considerar con respecto a cómo repensamos el sector. Porque esto de una persona un auto no va más. No hay posibilidad de tener una persona un auto. Por distintas razones. Siniestros, como decíamos, consumo de energía y exclusión social. El mismo sistema de transporte diseñado en función del uso del automóvil segrega. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero básicamente el transporte se divide entre los que pueden moverse en auto y los que no se pueden mover en auto. Los que pueden acceder a un sistema de transporte y los que no pueden acceder al sistema de transporte. Entonces la capa de la cebolla, a medida que se va agrandando, va generando cada vez menor inclusión social, o por el contrario, más exclusión social en función de la accesibilidad o no del sistema de transporte. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Entonces, cuando se piensa el sector, hoy se le demandan al sector un montón de objetivos que trascienden el objetivo principal de la movilidad, de mover un bien de una persona de un punto A a un punto B. Hace 2 años, en la época que estaba Randazzo de ministro, nos contrató la Universidad de San Martín para hacer un estudio para revisar en más de 20 países cómo se planificaba el sector. Y lo que vimos fue, bueno, a ver, qué objetivos se proponen cada uno de los planes de transporte en distintas partes del mundo. Y lo que vimos es que sí, el objetivo de mover gente o mover personas es uno de los objetivos principales, pero los objetivos del sector transporte exceden por lejos ese objetivo. Hoy al sector transporte se le pide que incluya a la gente, que ayude a la competitividad de la economía, que reduzca costos, que reduzca impacto ambiental, que reduzca consumo energético, porque vos tenés que importar energía, y si vos consumís mucha energía, el sector transporte consume 1/3 de toda la energía de la Argentina. 1/3. Si nosotros importamos energía, 1/3 de toda esa plata que usamos para importar energía va al sector transporte. Cada punto porcentual que yo pueda reducir consumo energético del sector transporte, estoy aliviando déficit fiscal, porque básicamente lo compras con plata pública. ¿Qué posibilidad hay de reducir consumo energético del sector transporte? Muchísimo, muchísimo. Hay un montón de medidas que se pueden llevar adelante promoviendo la eficiencia energética del sector transporte. En camiones, particularmente en el sector de las cargas, hay una serie de medidas. De hecho, el año pasado hicimos una guía de eficiencia energética en transporte de cargas para ver cómo se podía reducir consumo energético en el sector. Simplemente yendo a 80 km por hora, que es lo que dice la ley de tránsito, que es la velocidad comercial que debería tener un camión, ¿no? 80 km por hora, que todos vemos que en la ruta pasan a mucho más,
¿Qué pasa cuando un camión va a exceso de velocidad? Que generalmente también viene sobrecargado. Lo que tenés es mayor accidentalidad, mayor desgaste de la propia unidad, mayor consumo energético, mayor contaminación, una serie de externalidades que aumentan proporcionalmente con el aumento de velocidad. O sea, hay un montón de medidas que se pueden llevar adelante. Pero básicamente lo que quiero decirles es que el sector transporte se relaciona con el modelo productivo, con la matriz energética, con las políticas de ordenamiento territorial, con las políticas sociales, con la política de promoción del turismo, con la política ambiental, con la política de género. En México, después de años y años y años de abusos de mujeres en el sector transporte, cuando uno va al Distrito Federal de México, se sube al metro, hay vagones de mujeres y hay vagones de hombres. Y no se les ocurra meterse un hombre en el vagón de mujeres porque lo sacan a carterazos. Digamos, hay medidas que puede tomar el sector para asegurar las políticas de género, sin duda. Y cada vez es un tema que empieza a incrementarse mucho en la agenda. Como decíamos antes también, con respecto a la elección modal, tanto en cargas como en pasajeros, ¿cuáles son los factores que yo tengo en cuenta para decidir si voy en tal modo o en tal modo? ¿A cuál de ustedes 4 lo sigo? En pasajeros, el valor de la tarifa, el tiempo de viaje, incluyendo la espera, porque por ahí el viaje en tren son 50 minutos, pero me tengo que comer 2 horas. Bueno, eso entra dentro de la ecuación. La confiabilidad en el cumplimiento de los tiempos, o sea, la regularidad que les decía antes, el nivel de confort y la seguridad. En las cargas, el valor de flete, el tiempo de viaje, el tiempo de espera, la seguridad, o sea, en que llegue, y la confiabilidad en el operador. ¿El ferrocarril es más barato? Sí. Ahora, se rompió hace rato la confianza entre el cargador, o sea, el que produce, y el ferrocarril, porque sabe que en el medio puede descarrilar, lo pueden robar, lo pueden quemar, puede haber un paro, y el tipo dice, mejor pago más caro en el camión porque el ferrocarril no me resulta confiable. ¿Sí? Son distintos criterios que uno toma en cuenta. Y esto se los digo de la perspectiva del usuario, para que pensemos desde el usuario qué le demandamos nosotros a la política en términos de política de transporte, siendo productor o siendo simplemente un pasajero. ¿Cómo se considera la perspectiva del usuario en el planeamiento del sector? No se considera. No se considera. En el 2012 me tocó ir a una cumbre de ministros de transporte de América Latina en Bogotá, en Colombia. Y el que abrió la presentación, un señor llamado Eduardo Vasconcelos, un sociólogo del transporte, dice, estaban todos los ministros de transporte de los 30 países de la región sentados. Dice, a mí me resulta muy interesante estar acá con ustedes 2 días pensando el sistema de transporte del futuro en América Latina, porque el sector transporte como sociólogo me resulta muy llamativo, porque es un sector planificado, pensado, operado, regulado y controlado por gente que no es usuaria del sector transporte. Y todos empezaron a reír. Entonces dice, ustedes son todos ministros y secretarios. ¿Quién de ustedes se tomó un tren, un colectivo en el último año? Y todos empezaron a reír. Desde el momento que todos son funcionarios no usan más el sector transporte. Y ustedes controlan el sector transporte. Generalmente la gente que controla el sector transporte no estoy hablando de la Argentina, ni ni el anterior, ni el que viene, estoy hablando de... y ahí tenés un problema. ¿Cómo asegurás desde la política la perspectiva del usuario? ¿No? Porque vos representás, vos sos servidor. ¿Secretario qué significa? Te ayudo. ¿A quién ayudo? Al pueblo. ¿Yo estoy escuchando al pueblo cuando pienso en el sector transporte? ¿Cómo lo considero? ¿No? Claro, si lo pienso solamente como un mercado o lo pienso como una actividad social que genera beneficios al pueblo y en el territorio. Esto lo vamos a pasar. Logística, porque este curso se llama Transporte y Logística. Es un nombre de moda. ¿Qué hablamos cuando hablamos de transporte y logística? La logística hace referencia no solamente al transporte, sino también a la función temporal y al almacenamiento. ¿Sí? Una empresa de transporte, si yo tengo 5 camiones y yo voy, te busco esta silla, la llevo y la entrego en otro lugar. Vos me firmás el remito y lo entregué. Una empresa logística es una empresa
que te asegura un depósito donde vos puedas entregar esa silla, que esa silla pueda esperar hasta que yo la pueda cargar, yo la transporto y en otro lugar la pongo en un depósito que espera a que venga otro modo de transporte y se lo lleve. ¿Sí? ¿Me siguen? Hay una dimensión de transporte y hay una dimensión de almacenaje. O sea, hay una dimensión espacial y hay una dimensión temporal también. O sea, la logística incluye toda la cadena. El transporte es solamente el movimiento entre el punto A y el punto B. ¿Queda claro? Por eso es tan importante, porque cuando yo pienso la logística de un producto, tengo que pensar cómo asegurarme que ese producto llegue en condiciones desde el punto de producción hasta el punto de consumo. Y para eso vale todo lo que tenga que valer. Las cadenas logísticas van tomando forma sobre la marcha porque la realidad va cambiando, entonces lo que antes se transportaba por tren, si el tren no me funciona, bueno, tengo que llevarlo por camión, y si el camión no funciona, lo tengo que llevar por barcaza, y si no, lo tengo que llevar por avión, pero tiene que llegar. Un caso interesante, polémico y controversial, hay un profesor de la universidad que dice que una de las mejores cadenas logísticas del mundo, ¿saben qué actividad la tiene? El narcotráfico. El narcotráfico, la droga, siempre llega a destino. Por el modo que sea, en panza de gente, en rueda de camiones, siempre llega. Utilizamos, y si lo cortás por acá es como el agua. Siempre, como hay un incentivo tan fuerte económico, se van acomodando los mecanismos para que la cadena logística nunca se corte. ¿Es una cadena logística? Sí, informal, pero es una cadena logística, clarísima. Imposible de determinar porque cuando aprendiste 3 caminos aparecieron 27 más que no aprendiste. Digamos, siempre van adelante, pero es una cadena logística, digo, por ahí yo les digo, es un ejemplo controversial, pero nos invita a pensar que es una cadena logística, porque incluye todas estas etapas de almacenamiento, transporte y almacenamiento preconsumo o precomercial que les decía. ¿Cuáles son los determinantes del desempeño logístico? Por un lado, la infraestructura, ¿sí? Las carreteras, los puertos. Si yo no tengo puertos o no tengo rutas, no puedo tener un buen desempeño logístico. Si no tengo buenos galpones, no puedo tener buen desempeño logístico. Pero por otro lado, necesito la gestión de las cadenas de abastecimiento. Si yo tengo todo preparado para recibir la carga a una hora o en determinada época del año y el productor no me la hace llegar, ahí tengo un problema de gestión. ¿Sí? Si yo no planifico bien los tiempos de la cadena, tengo problema de gestión. Entonces puedo tener buenas rutas, puedo tener buen material rodante, puedo tener buenos galpones, buenos puertos, pero no tengo buena gestión. Por otro lado, el tercer punto es la facilitación comercial. Yo acuerdo venderle 10 sillas a él que está en Brasil. Arreglo la señora produce, lo cargo en mi camión, lo llego a la aduana y me dicen, no, usted no firmó el papelito del formulario 476/2/5. Entonces vaya al depósito ahí, espere 2 días porque vamos a ver a Buenos Aires. Bien, la facilitación comercial, la aduana, los organismos de control y demás, es parte de la cadena logística. Para que una cadena logística sea eficiente, tiene que estar integrados estos 3 factores. Buen manejo, buena gestión, buena infraestructura y buena facilitación comercial. ¿Cuánto se puede hacer desde el Estado para mejorar la aduana, los organismos de control y demás? Todo. En muchos casos seguimos en la edad de piedra, en formularios que van con el sello. Hay mucho para mejorar en ese sentido que puede permitir mejorar el desempeño del sector. Y yendo a los modos, lo que vemos acá es básicamente la capacidad y el equivalente en camiones. Una barcaza puede cargar 1500 toneladas y se pueden llevar 3, 4, 5 barcazas juntas, ¿sí? Que significa llevar como 60 camiones juntos en una barcaza. Puede usar la hidrovía en vez de bajar desde Chaco, o sea, puedo bajar por el Paraná por la hidrovía en vez de bajar por camión. Sí, puedo. Necesito lo que se llama promoción de intermodalidad. Que yo pueda sacar la producción de un campo, llevarla hasta un puerto, transferir carga rápidamente, fácilmente, con los papeles adecuados, bajarla hasta el puerto de Rosario, del puerto de Rosario cambiarlo a un buque de ultramar y que luego salga para afuera. Ahora, todo eso requiere una cadena logística
que a su vez requiere un plan sectorial bien claro. Si vos no tenés un plan sectorial bien claro, los jugadores no tienen claro qué tiene que hacer cada uno, no están claros los roles. Y eso es lo que pasa hoy. Cuando vos en Argentina tenés que ver una cadena logística para algún producto determinado, bueno, podés llegar a tener problemas si no tenés control sobre toda la cadena, sobre todos los actores. Y eso solamente lo tiene el Estado. Entonces, el rol indelegable del Estado al momento de pensar el sector es muy importante de considerar. Relevancia del transporte en la economía. ¿De qué hablamos cuando hablamos del porcentaje? ¿Se acuerdan que yo les dije que más o menos el 5% del PBI de la Argentina representa lo generado por el sector transporte? Esto hace referencia principalmente al ingreso generado por el sector, o sea, el cobro de tarifas, la mano de obra generada, la demanda de insumos, la atracción de la industria, los choferes, los mecánicos que mantienen la flota de material rodante, toda la gestión operativa, financiera del sector transporte, es el 5%. Pero a nivel indirecto, el sector transporte también tracciona, como le decía, otras ramas de la economía como la siderúrgica, la metalmecánica y otras tantas. O sea, es un sector de enorme relevancia en la economía. En términos también de relevancia como inversión pública, es responsable del 70% aproximadamente de la inversión pública nacional. El 70% de la inversión pública va a vialidad, básicamente. Mantener la red vial es tremendamente caro, es uno de los principales componentes de inversión pública, y ni hablar del sector ferroviario, que también requiere un bolsillo muy generoso. Todo el sector transporte, toda la infraestructura del sector transporte requiere inversiones muchas veces millonarias y sostenidas a lo largo del tiempo. No solamente para desarrollo de infraestructura, sino para el mantenimiento, porque el gran problema que tenemos también es que a todos nos gusta inaugurar rutas y líneas ferroviarias, pero a nadie nos gusta mantenerlas. Y eso también genera un problema. Es muy lindo comprarte un auto 0 kilómetros. Mi papá me decía siempre de chico, si le querés complicar la vida a alguien, regalarle un Mercedes-Benz. Y algo de eso es real, porque, digamos, yo te regalo el auto y te digo, qué lindo, tomá. Y yo te lo regalé con lo cual no lo puedes vender al otro día. Y ahí tenés que poner nafta, seguro, patente, cochera, porque no lo puedes dejar en la calle y demás. Bien, vas a trabajar para mantener el auto. A nadie le gusta mantener. Y el erario público no le suele destinar recursos al mantenimiento de la infraestructura. Por eso fue que llegamos a 11, porque durante muchos años no se invirtió lo suficiente para mantener el sector, y eso en un momento, digamos, si yo a mi auto no le hago el service, no le cambio la goma, y bueno, en un momento no frena, no dobla y se rompe todo, digamos, tan simple como eso. Bien, el sector transporte, al tener tanta infraestructura y tan extendida, esa infraestructura se degrada rápidamente y requiere planes de inversiones adecuados para el mantenimiento, ni hablar de desarrollar nueva infraestructura. Y como generador de empleo, como les decía, es difícil estimar, pero muchísima gente trabaja en el sector transporte, particularmente en las cargas. Un profesor también contaba una vez algo que a mí me resultó bien interesante, que puso una foto, le pidieron que haga una clase sobre transporte de cargas en Argentina. Y el tipo puso una foto de un perro chihuahua y un gran danés, ¿no? Uno pesa 700 gramos y el otro pesa 45 kilos. Y el tipo dice, los dos son perros, ¿no? En el transporte de carga, una Ford F100 de un fletero que vive acá a la vuelta es transporte de carga. Y una compañía como Veraldi, que tiene no sé cuántos cientos de camiones, es transporte de carga. Y todo eso se regula por la misma normativa y por la misma oficina. Y los dos son transporte de carga. Una super hiper mega empresa recontra multimillonaria y un cuentapropista que se gastó la indemnización, se compró una camioneta y empezó a brindar el servicio de flete. Muchas veces en negro, porque son cuentapropistas y trabaja con el primo, con el hermano, con el cuñado, con lo cual ahí también hay un sector que mueve la economía que no está siendo registrado, porque ahí no figura en el INDEC como un trabajador en blanco. Es un cuentapropista. ¿Es parte del sector transporte? Sí, es parte del sector transporte. Y todos sabemos que es un sector importante de la economía porque todos tenemos amigos, familiares que trabajan en el sector de una u otra forma. Rappi, el otro, el de pronto, ¿cómo se llama? El de la comida.
globo, eso es transporte, es la actividad de transporte. No nos metamos ahí todavía porque es un tema complejo, tema colaborativo, con Amazon tiene un centro logístico importante, pero no necesariamente. Ellos comercializan en muchos casos, tienen cadena logística, pero no en todos los casos hacen el delivery, la entrega. Es un caso. Pero lo que digo es, hay mucho más transporte de lo que nosotros creemos y hay mucho más transporte de carga del que nosotros creemos. ¿De dónde vino esto? Esto vino de una planta que fue producido en X lugar y hay toda una cadena logística que hizo que esto llegue al kiosco de acá al lado para que lo vayamos a comprar. Y después de esto, cuando lo tiramos a la vereda y no se va a Marte. Hay una cadena logística de recolección, transferencia, separación, tratamiento, hasta una disposición final. O sea, a lo largo de todo el ciclo de vida de este producto hay una cadena logística. Vamos a dar vuelta a esto para que después no me reten lo de Coca, lo de Pepsi, porque esto lo van a grabar los compañeros. Hay toda una cadena logística en todo lo que hacemos. Y la logística urbana es uno de los sectores que más crece la actividad del sector transporte. Y no la consideramos porque generalmente decimos transporte y nos referimos al colectivo o al tren. Y no pensamos en la logística de carga. La logística de carga es central para la vida humana. ¿Quién de ustedes está en contacto con lo productivo? ¿Quién de ustedes fue y mató la vaca, la carneó para comerse el asado el domingo? Ninguno. No falta mucho para hacer eso. No falta mucho, seguro, pero digamos, nosotros podemos desentendernos de eso porque tenemos una cadena logística que nos asegura que en la carnicería haya carne. ¿Sí? Si se rompe la cadena logística, te quedaste sin ningún alimento y nos empezamos a comer entre nosotros. En poquito tiempo, porque esto se mantiene al día. Digamos, los periodos de abastecimiento son muy cortos. Hasta ese nivel llegamos, para poder comer dependemos del sector transporte. ¿Cómo se gobierna el sector transporte? ¿Quién maneja el sector transporte? Claramente la política, claramente los gremios, los usuarios. ¿Qué relevancia tienen los usuarios en el sector transporte? Los concesionarios y los operadores, los administradores públicos, los proveedores de equipamiento, los constructores, los académicos y los consultores que piensan en el sector. Hay una multiplicidad de actores, cada uno con sus intereses relacionados al sector transporte. ¿A quién le asignamos el control efectivo del sector? Es la pregunta. ¿Quién define la obra pública? ¿La define el constructor que viene con una tecnología? ¿O la define el académico que la piensa? ¿O la define el político que escucha todas las partes y piensa en el bien común, poniendo al usuario en el centro? Es una pregunta, no tengo respuesta, ¿eh? Probablemente, si vemos la historia argentina, en cada periodo vamos a tener mayor relevancia de uno u otro actor. La pregunta es, para la militancia, para la acción política, ¿qué rol debería cumplir cada uno de estos actores al momento de pensar y gestionar el sector transporte y controlar el sector transporte? ¿Quién controla al concesionario cuando no brinda seguridad, regularidad y confort al usuario? ¿Quién debería controlar? Estas son preguntas que, lejos de ser filosóficas o ideales, requieren que nosotros de la política nos lo pongamos bien claro sobre la mesa para ver qué rol queremos que la política tenga con respecto a esto. No lo podemos dejar librado al mercado, decir, no, este es un tema que lo manejan los economistas y los concesionarios que suben la tarifa porque mirá, con esto... No, hay países del mundo que están discutiendo la necesidad de dar sistema de transporte público gratuito. Gratuito, exactamente. Alemania, en Berlín. Eslovenia, en Ljubljana. Hace 2 semanas estuve en Chile y un académico planteó esto. Dijo, a ver, los costos de tener gente moviéndose en auto son muy superiores en términos de subsidio. Yo como automovilista recibo mucho más subsidio que alguien que se transporta en transporte público. ¿Por qué? Porque la red vial la mantenemos entre todos y la usamos muy poco, ¿no? Los costos de estas externalidades que le decía, los costos del combustible importado, todo eso lo pagamos entre todos y los beneficios los tenemos muy poquitos. Entonces, ¿es posible repensar el sector?
Sí, claramente. Es más, les diría que para los desafíos que nos vienen es hasta necesario repensar el sector. Términos de subsidio. ¿Por qué tenemos que pensar solamente en subsidio a la oferta y no subsidio a la demanda? O sea, subsidiar a que todo el mundo pague una tarifa X, cuando lo que podemos ver hoy perfectamente es que todo el mundo tenga asociado a su quit. Si vos sos beneficiario del plan social y tu único ingreso es el plan social, vos no tenés que pagar 16 mangos el boleto. A vos la sociedad te tiene que bancar y te tiene que ayudar para que salgas a buscar trabajo. Si yo cobro 400.000 pesos por mes, es una ridiculez que yo pague 16 pesos. Yo tengo que pagar 200 pesos o 100 o lo que vale. ¿Me explico? Hoy hay tecnología para hacer esto. Sin duda que hay tecnología para hacer esto. ¿Por qué no lo hacemos? Bien, pregunta para la política. Preguntémonos por qué no lo hacemos. Es más, saquemos números y veamos si efectivamente conviene una forma u otra. Lo que quiero decir es, no tomemos por dado que porque algo viene siendo como es a lo largo del tiempo, tenemos que proyectarlo para adelante. Si alguno de ustedes mañana es secretario o ministro de Transporte, no tiene que seguir repitiendo lo que ya se hizo, porque lo que sí tenemos claro es que las cosas que venimos haciendo hasta ahora, gran parte no están bien. Y esto no es una crítica para tal o cual, es como sociedad, sistémicamente todos estamos viendo que se van generando realidades o efectos sobre la realidad que no nos gustan. ¿Y qué es la política? El arte de transformar la realidad que no nos gusta. Entonces, bueno, acá tenemos una herramienta y tenemos un desafío para pensar. Vamos un poquito bajando más a las cargas en Argentina. Más o menos el 96% de la carga en la Argentina se transporta en camión. Poquito menos del 4% en ferrocarril. Y casi nada cercano entre 0 y 1 en fluvio marítimo. Fluvial principalmente, perdón. Ríos. Transporte fluvial. Los ríos en Argentina. Tenemos un gran desbalance hacia el transporte de automotor de carga. ¿Esto fue así siempre? No. La Argentina llegó a tener el 25% de las cargas en el sector ferroviario. Con lo cual hay un enorme potencial para trabajar en esa línea. Red vial. En la Argentina tenemos más o menos 390.000 kilómetros lineales de red, o sea, de rutas en todo el país. ¿Sí? El 18% más o menos está pavimentado. El 18% de la red vial de todo el país. Estoy hablando de red vial nacional, provincial, municipal. ¿Sí? No estamos hablando de todos los niveles. Si vemos, Francia tiene 894.000 kilómetros con el 100% pavimentado. México, 320.000, 330.000 y el 33% pavimentado. O sea, estamos un poquito rezagados. Y todos vamos viendo, bueno, San Isidro es un distrito que particularmente creo que tiene el 98-99%, digamos, de pavimento, pero hay muchos distritos vecinos nuestros que no tienen la misma suerte. Y todos sabemos lo que significa tener la calle asfaltada. Significa que entre el patrullero, significa que entre la ambulancia, significa que entre el colectivo, significa que entre el que nos reparte, que entremos nosotros, tal cual. Evolución de la red vial. Si vemos del 47 hasta el 70, vemos que es una evolución bastante reciente, tiene 60, 70 años, sobre 200 años de historia argentina, la evolución de la red vial. ¿Sí? Y es una red que viene también en plena expansión. Si vemos la red de autopistas, ¿qué significa ruta? Doble mano. ¿Qué significa autovía? Dos manos con pasos a nivel. ¿Qué significa autopista? Como la autopista cuando vamos al centro por acá por acceso norte, que no tengo pasos a nivel. Yo le meto a la autopista y pasan por arriba el tránsito que corta. ¿Sí? Estamos en poquito más de 1.200 kilómetros de autopista. Y el resto son rutas de ida y vuelta, con zona de sobrepaso, mejor o peor estado. Utilización de la red vial esto se llama tránsito medio diario anual, o sea, la cantidad de autos que transitan por las distintas rutas. Y vamos a ver que hay 4 o 5 rutas
que concentran el 90% del tránsito en Argentina, del tráfico en Argentina, perdón. La 14, la de Mercosur, que va a Brasil. La 9, que va a Córdoba, Tucumán. La 7, a Mendoza. Y las rutas que van al sur, a Bahía Blanca y particularmente a Mar del Plata, no sé si lo ven en negro, porque nos gusta mucho ir a la costa. ¿Sí? Pero si vemos, digamos, son poquitas las rutas o las autopistas que tienen mayor demanda y mayor tránsito. Esto ya más o menos lo vimos. Vamos a los costos del sector transporte, de cargas. Si yo tengo que mover, después vamos a ver un poco los costos de mover un contenedor desde un puerto hasta otro puerto. ¿Cuáles son los costos de los cuales se compone la tarifa para mover un contenedor? Impuestos 39,7%. 40% son impuestos. Salarios 23,8%. O sea, no moví un fierro y ya tengo el 65% del costo logístico. ¿Sí? No moví nada hasta ahí, ¿eh? ¿El empresario? ¿O quién? ¿Cómo? El empresario, el 39,7% se lo lleva el Estado. ¿El Estado? Ah, bueno. No moví, por eso digo, no moví nada, no compré el contenedor, no puse el galpón, no pagué la luz, no nada. Simplemente, digamos, nada. Costos de manejo y demás, secretario, administrativo, todo eso de 17%, combustible 9,5%, cuando todos diríamos, no, el gran costo de... Ojo con esto porque siempre que vemos que aumenta aumenta el dólar, aumenta la nafta, aumenta todo. Pero aumenta todo como al mismo par del dólar, pero el combustible es el 9,5%, ¿dónde está el resto? Y cuando baja el dólar, no baja, no entiendo. Pero ponele. La amortización de capital, o sea, todo ese capital que yo tengo que va depreciándose, y la rentabilidad es el 3,9%. Yo claramente no sería transportista, la pongo en LEVAC o LELIC u otra cosa, digamos. Pero cuando vos ves la estructura de costos, bueno, hay algunas distorsiones que hay que considerar de alguna manera. ¿No? Esto es de acuerdo a FADEAC, que es la Federación Argentina de Transportistas, digamos, no es que lo dice una ONG del Partido Comunista Chino, ni nada, sino son los mismos transportistas que hacen un análisis de costos y dicen, mira muchachos, los costos hoy del transporte en Argentina son estos. Y bueno, tenemos algunos componentes que son algo distorsivos en el sector. ¿Qué desafíos tiene el sector para pensarlo? Digamos, ¿qué es lo que nosotros deberíamos proponer desde la política? Mejorar la eficiencia del transporte de carga, modificando la matriz modal, como le decía, tratar de pasar carga del camión a otros modos más amigables como el tren, como el fluvial, tratar de reducir costos. Ampliar la capacidad vial y mejorar la circulación de carreteras, o sea, tratar de tener mayor cantidad de autopistas y autovías porque reduce dramáticamente la siniestralidad. Todos ustedes han hecho algún viaje en una autopista y un viaje en una ruta y saben que no es lo mismo. Y el riesgo no es el mismo. Atender al cambio climático, la seguridad, la eficiencia energética, la contaminación, o sea, promover mejoras y renovaciones de material rodante para que sean cada vez menos impactantes y más eficientes, atender el desarrollo logístico de las pymes, escuchar a las economías regionales y tratar de decir, bueno, muchachos, en esta provincia, ¿qué producen? ¿Y cuáles son sus problemas logísticos? ¿Y cuáles son las barreras suyas para poder llegar a sus clientes? ¿Y cómo te acompaño en eso? ¿Cómo te ayudo? Porque si no, lo dejás a la buena de Dios entre el productor, el transportista y el puerto, que hoy básicamente se terminan manejando entre ellos como pueden. Y eso genera ventajas de escala muy importantes para los grandes jugadores y problemas muy serios para promover que el pequeño y mediano productor pueda valerse la vida. ¿Me explico? Si yo soy un productor del Tucumán y tengo 20 hectáreas que heredé de mi bisabuelo y produzco mi tonelada de soja y tengo que agarrar a un camionero y decirle, bueno, mirá,
te doy mi carga, andate a Rosario, 2 días viajando, llegá, esperá 2 o 3 días para descargar en el puerto y después volvé vacío, ese tipo me va a cobrar. O me voy a una de las 5 o 6 grandes acopiadoras y me lo compran a 50 kilómetros de mi campo de producción, pero al 30% del valor. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la función social del transporte ahí? Esto sucede. Digamos, decir, bueno, olvídate, no tenés ningún problema logístico, vendémelo a mí, que yo tengo toda la cadena armada. Soy el dueño del tren, soy el dueño del puerto, soy el dueño... Bien, esto empieza a generar también escenarios de hiperconcentración. ¿Querés darle Coca-Cola? Facilitar la logística urbana, como les decía. Avanzar en la modernización, transparencia de procesos de facilitación comercial. Todo este tema de las planillas, planillita, formulario, pago de tasas, genera una cantidad de distorsiones y de problemas que nos complica la vida a todos y que los costos, ojo, que los pagamos entre todos, ¿eh? No es que lo pagan 3 jugadores porque pagan por ahí abajo. No, esto las ineficiencias del sistema la terminamos pagando entre todos vía precio, porque todos terminamos pagando el producto más caro. Promover el desarrollo de operadores nacionales. Tenemos pocos operadores nacionales. Vamos hacia una tendencia a la extranjerización de operadores. ¿Por qué? Porque son grupos empresariales muy fuertes que tienen espalda financiera para poder hacer la inversión en equipamiento, en mantenimiento y en la operación. Y los grupos nacionales hoy les cuesta cada vez más allá de los otros problemitas que tienen que los complican a los empresarios de la construcción por cuestiones de cuadernos y demás. Transporte ferroviario. Estamos yendo modo por modo desde arriba y después bajamos a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Históricamente llegamos a tener 38.000 kilómetros de vía. O sea, porque cuando se desarrolló el sistema ferroviario desde los ingleses para acá, se pensaba en la lógica de que el ferrocarril tenía que conectar y llegar a cada pueblo porque era el modo por excelencia de transporte. No había otra cosa. Básicamente la máquina a vapor permitía tener vapor, o sea, barcos a vapor, buques o ferrocarriles. Entonces, la política ferroviaria era la política de ordenamiento territorial y de poblamiento. A donde llegaba el ferrocarril, llegaba el progreso. Si no tenías estación de ferrocarril, estabas afuera de la civilización. Civilización o barbarie, ¿les suena? Con la masificación del automóvil a partir de la Segunda Guerra Mundial, esto empezó a cambiar. Y a partir de la década del 60 empezaste a tener planes muy agresivos para expandir el transporte automotor y en detrimento del transporte ferroviario. Hoy estás en 24.000, más o menos, más o menos, en distintos estados de mantenimiento de la red, de los cuales unos 14.000, 15.000 son los que tienen mayor intensidad de tráfico y que son los más rentables. El resto tiene alguna operación más esporádica. Si vemos las zonas de generación de las cargas, vamos a ver que no difiere mucho de las rutas nacionales que les había mostrado antes. Principalmente el corredor a Tucumán, ¿sí? Que va por toda la zona de Tucumán, Córdoba y la llanura pampeana, Mendoza, Bahía Blanca y la ruta de Mercosur. Pero ¿qué es lo que nos muestra esto? Que la provincia de Buenos Aires es el centro logístico de la Argentina. Todas las cargas, gran parte de las cargas, se generan o terminan en Buenos Aires. Y esto nos da una oportunidad también a nosotros como provincia muy importante. Desatendida, porque la verdad es que el área de transporte de la provincia históricamente ha sido muy débil siempre. No tenemos mucha posibilidad de tener buen planeamiento en el sector. Y hay muchas oportunidades que se han dejado pasar en ese sentido. Producción sojera. ¿Vieron que hablamos del viento de cola, del aumento? Sí, señor. No hay ninguno, perdona, sí. Que no cruce de Chile al otro lado, ¿no? No. Derecho no. No, el tránsito con Chile, digamos, hay mucho por camión, por los distintos pasos fronterizos, que son varios, pero no tenemos paso ferroviario. ¿No tendríamos uno que pasaría de Chile, Argentina, Bolivia? No, bioceánico no. En producción sojera, si nosotros vemos en la década del 90,
Cada puntito acá son 20.000 toneladas, 20.000 hectáreas de producción sojera. ¿Sí? Si vemos, miren esta zona del Chaco, acá, y miren esta zona del Chaco acá, 15 años más tarde. Aparte de significar cambio de uso del suelo, esto significa una nueva demanda logística, porque yo esa producción la tengo que sacar de algún lado. Cuando se hizo el Plan Estratégico Agroalimentario, que propuso pasar de 70 millones de toneladas de producción agrícola a 160 millones de toneladas de producción agrícola al año 2020, ¿saben qué extensión tenía el capítulo de planeamiento de transporte para asegurar el transporte de esa producción? Ninguna. Nadie consideró cómo íbamos a sacar esa producción. O sea, promovemos el aumento de la producción, pero nos olvidamos del sector transporte, con lo cual empezamos a generar ciertas distorsiones para el sector productivo, que después le terminamos cargando la necesidad de ir a generar una discusión par a par con un transportista particular a ver cómo hace para sacar su producción, o caer en manos de las grandes empresas y liquidarla a precio de bicoca. Este es uno de los problemas serios que tenemos al momento de pensar la Argentina sin pensar el sector transporte adecuadamente. Si vemos en otros países, lo que vemos es que la matriz de cargas tiene mayor balance. En Estados Unidos el 43% de las cargas se transporta en ferrocarril. En España el 4%, están como nosotros. En Canadá el 44%. Nosotros nos comparamos con países extensos como Estados Unidos o Canadá, no como países como Francia o como España, que son países pequeños. ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar en los países, o sea, nuestra comparación en los países grandes. ¿Por qué? Porque el ferrocarril es muy competitivo, es muy eficiente arriba de los 400 kilómetros de distancia y el camión es bien eficiente abajo de los 400 kilómetros de distancia. Entonces lo que tenemos que hacer es promover la intermodalidad. Tratar de hacer flete corto de a 100, 200, 300 kilómetros en camión, llevarlo a un tren y que los 1000 kilómetros de largo lo hagan en tren. ¿Sí? Regulando tarifa para que el camionero le convenga hacer 3 viajes cortos que en vez de un viaje de 1500 kilómetros, ida y vuelta, haciendo pelota a la red vial, porque va sobrecargado para sacar un mango más, está 3 días lejos de la familia, se puede matar en el camino y todos esos problemas que tenemos. Hoy ese 96% de carga en transporte automotor significa esto que les digo. Un gremio muy castigado, muy lastimado y viviendo en condiciones muy complejas porque se pasan gran parte de su vida arriba de un camión lejos de su casa. Básicamente estamos hablando de eso, estamos hablando de calidad de vida, no estamos hablando del salario de bolsillo. Cuando están bajo convenio, ¿tienen buen salario? Sí, pero veamos los costos también, ¿no? Pasarte 3 semanas fuera de tu casa, bueno, tiene costos importantes. ¿Qué se produce en la Argentina? El 36%, 37% de las cargas son minería, canto rodado, piedra, arena, arcilla, caliza, tosca, con una distancia media que se transporta de 400 kilómetros. ¿Sí? Esta es carga que naturalmente podría ser ferroviaria, digamos, es una distancia ideal para tener buen tránsito ferroviario. Granos, 17%. Productos industrializados, 14%, productos regionales, 12%, combustibles, 10%, semiterminados, cemento, acero y demás, 6% y carne, 2.4%. ¿Sí? Con distancias medias que van entre los 975 kilómetros, en el caso de la papa, a 166 kilómetros en el caso de los granos. ¿Por qué? Porque los puertos están cerca de la pampa húmeda, que es la zona de mayor producción agrícola. Pero es básicamente importante entender qué se produce, en dónde se produce, para entender cómo transporto y hacia dónde transporto. En flujo de transporte ferroviario, como veíamos antes, si hacemos una comparación entre flujo de transporte ferroviario y flujo de transporte carretero, vamos a ver que el flujo es 20 veces superior. Básicamente los mismos corredores. Con lo cual ahí también tenemos alguna oportunidad de cambio modal, o sea, de sacar el camión y de moverlo para ahí. ¿Dejando al camionero sin trabajo? No, regulando la tarifa. O sea, que el camionero cobre más caro por el flete corto que por el flete largo y le resulte al productor más rentable mandar en ferrocarril.
Y con ese extra de la tarifa, bueno, parte del impuesto lo mando a mejorar el sistema ferroviario y el sistema portuario. O sea, no es una cuestión de escasez de recursos, es una cuestión de asignación de recursos o distribución de recursos para el desarrollo de infraestructura. Pero eso requiere un pensamiento territorial y productivo basado en el territorio, no basado en el modo. No es un mosaico donde cada uno juega su juego, porque si no terminás teniendo ineficiencias. Relaciones de costos. Lo que se estima es que el costo en buque por tonelada kilómetro, esto significa un viaje de 300 kilómetros, si yo hago el cálculo de cuánto me costó mover esa tonelada 1 kilómetro, ¿sí? Me da un indicador comparable para los distintos modos. ¿Me siguen? El buque se estima que cuesta por kilómetro 3 centavos de dólar. Es el modo más barato. En ferrocarril, muy eficiente, son 30 centavos de dólar. Un ferrocarril muy bien manejado. El ferrocarril muy eficiente son 3 centavos de dólar. El camión son 6 a 8 centavos de dólar. Ferrocarril muy eficiente significa que nosotros tenemos muy pocos. Hay muy pocos corredores eficientes realmente. NSA, digamos, el que va a Córdoba, que va y viene permanentemente cargado, que es el que nos gasta por acá cerca. Si vemos en comparación de Argentina, Estados Unidos y Brasil, el costo, esto es, si muevo una carga por 300 kilómetros en camión, serían 12 centavos de dólar en la Argentina para la carga a 300 kilómetros en camión, contra 6 centavos de dólar en Estados Unidos y contra 8 centavos de dólar en Brasil. O sea, el costo logístico del productor argentino es considerablemente superior al del productor brasilero. Esto indica en parte por qué el que viene a invertir a América Latina decide invertir en Brasil o en Chile en vez de invertir en Argentina, porque al no tener cadenas logísticas eficientes, tus costos son más altos, con lo cual eso vos lo metés en la ecuación de la inversión y decís, bueno, mejor invierto en otro país. ¿Eficiente a qué, por ejemplo? A eso no se puede preguntar. Sí, eficiente en términos económicos. Ah, claro. En términos económicos. Digamos, en términos de rentabilidad, porque el empresario termina pensando, el tipo dice, yo invierto 10, gano tanto, tengo que repagar el crédito y me cierran los números, Si yo tengo ciertos factores que me generan una barrera para el repago de la inversión, bueno, no invierto. Después podemos discutir un montón de cosas con respecto a la naturaleza de inversión, si es inversión productiva, especulativa, pero esa es otra cuestión. En términos de transporte... Claro, hay una subida entre los 13 centavos de dólar contra 6 o 6 contra 8, ejemplo. Sí. Entre comillas, digo. Sí. Pero a través del transporte en camión, vos tenés 4 encuadramientos que viven de eso, no vive solo el camionero. Sí, bueno, vive el expendedor de nada, estamos de acuerdo. Sí. Peaje, vive el gomero, sí. vive donde el tipo descansa. Sí. Digo, hay que mirar por eso, pero el empresario no calcula eso. Claro, eso es algo que tiene que calcular el Estado. Claro, el Estado. Y ahí es donde vos tenés que pensar la política. Claro, porque si vos no tenés una política clara, dejás a que cada jugador se ponga de acuerdo en función de su bolsillo. Y el bien común... Y trabajan los ferroviarios, los transportistas y hasta la barcaza que dijiste hoy de la... El abuelo de Juan, que era el director de mi carrera de ciencia política en la universidad, nos decía que el bien común no es la suma de los bienes particulares de todos ustedes. El bien común es algo superior a todo eso. ¿Quién es el que asegura el bien común? El Estado. ¿Por qué nos unimos en un Estado? Porque el Estado tiene 3 funciones principalmente. Es garante de los derechos individuales, gerente del desarrollo y árbitro de los problemas entre las partes. ¿Sí? Son las 3 funciones del Estado. ¿Por qué vivimos en un Estado? Porque queremos tener hospitales, rutas, o sea, gerente del desarrollo. Porque queremos salir a la calle y tener integridad física, que no nos maten, y tenés un monopolio de la fuerza que tiene el Estado que dice, no, muchachos, hay ciertos derechos que se cumplen en un Estado de derecho, o sea que la ley rige, y si yo tengo un problema con él, no lo tengo que solucionar agarrándome a piñas en la esquina. Tengo que ir a una autoridad a decirle, mire, tengo tal problema con él, estas son mis razones, estas son las de él. El Estado tiene que encargarse de eso, ¿sí? Al momento de gerenciar el bien común, lo que tiene que hacer es ver cuál es el óptimo social
para todo el pueblo, no para una parte. Por eso les hacía referencia a quién gobierna el sector transporte, ¿no? Lo que vos decís tiene mucha lógica desde la política pública, donde vos tenés un Estado inteligente que está pensando un modelo de desarrollo y cómo ordenar a las distintas actividades en función de ese modelo de desarrollo. Cuando vos no tenés ese Estado presente, tenés estos problemas de lo que estamos hablando. Lo que decíamos recién, el tema de costos de exportar un contenedor. Esto es un estudio que hizo Arcor. Arcor produce en los 4 países. ¿Cuánto le cuesta sacar un contenedor a Arcor de la Argentina? Casi $3.000. En Brasil, menos de $2.000. En México, un poquito más de $1.500. Y en Chile, menos de $1.000. Acá hay muchos factores. Chile recorre 50 kilómetros, llega al puerto, un puerto hiperespecializado, y nosotros tenemos que recorrer. Pero digo, cuando vos ves la estructura de costos, tenés transporte terrestre, terminal portuaria, aduana y documentación. Los costos de aduana y documentación son de $450 en nuestro país. Aduana y documentación, papelitos. ¿Sí? Digo, esto es algo que tenemos que atender. ¿Sí? Transporte aerocomercial, solamente para tener una idea. Lo que tenemos es un aumento de la actividad aerocomercial en Argentina muy marcado en los últimos años. Claramente entre el 2000 y 2015 hubo una expansión de aerolíneas argentinas y es un sector que estuvo muy protegido. No se permitió la entrada de nuevos jugadores extranjeros, salvo ahora, en los últimos par de años, donde lo que se busca es generar mayor competitividad y se desreguló alguno de los sectores. Pero básicamente es un sector hiperregulado por distintas cuestiones, principalmente por seguridad, por la naturaleza del modo y por las rutas, porque lo que vale en el sector aerocomercial son las rutas. Hay rutas rentables y hay rutas que no son rentables. ¿Qué es lo que hace uno? Le asigna a una compañía una ruta rentable a cambio de que sirva rutas no rentables. ¿Para qué? Para poder conectar el país. Porque si no, todo el mundo va a querer operar el vuelo a Mar del Plata, a Córdoba, a Bariloche, a Misiones para las Cataratas, pero nadie va a querer ir a Catamarca o a La Rioja. ¿Sí? Es razonable. Sistema fluvio marítimo. O sea, los puertos. ¿Sí? Casi toda la exportación de la Argentina se da por puertos. ¿Sí? Es muy poquita la exportación que hacemos por camión, principalmente a Brasil, Mercosur, y muy poquita la que hacemos vía aérea. ¿Sí? En los puertos de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el 90% se centra en la zona de puerto de Buenos Aires y Dock Sud, ¿sí? Que son puertos súper especializados. Ahora vamos a ver bien el tema portuario. ¿Cuál es el problema que tienen los puertos hoy? La intermodalidad, la interfaz. ¿Por qué? Cuando me viene un barco de estos, que les mostraba recién, estos, que tienen 5.000 contenedores, ¿sí? Viene un barco de 5.000 contenedores al puerto de Buenos Aires, que creo que este no entra porque es de los post-Panamax o Panamax, pero digo, viene uno de 3.000 contenedores. Son 3.000 contenedores que tengo que sacar del puerto, ¿sí? Ponele que baje una carga de 1.500 o de 1.000 en un día, 2 días, porque viene, paga mucho por entrar al puerto, entonces ellos quieren descargar e irse rápido. Yo tengo que tener 1.000 camiones esperando. ¿En dónde? En la ciudad, porque los puertos generalmente están en plena centro de la ciudad. Eso genera los problemas que tenemos en Retiro, todo el Bajo, y es uno de los principales problemas de cuello de botella que tienen todo el puerto de Rosario, ni hablar. Zona en época de cosechas, quien visite Rosario sabrá lo que estoy hablando. Estás hablando de días, no kilómetros, días de cola para poder cargar o descargar, digamos. Y estas son cuestiones que empiezan a generar también una correlación muy importante entre el sistema fluvio-marítimo, o sea, el sistema portuario, y las ciudades, la agenda urbana, porque es un tema que hay que resolver de algún modo. Vamos para adelante.
Bien, vimos acá cuestiones generales, ¿sí? Hacemos un cambio de visión más al tema de movilidad. Como les decía antes, nosotros adoptamos lo que se llama el American Way of Life, el estilo de vida americano. En las películas nosotros veíamos este tema de todos viviendo en Los Ángeles, grandes autopistas, todo el mundo teniendo un auto, y el aspiracional nuestro era tener un auto. ¿Qué querías tener cuando tenías 12, 13, 14, 15 años? Un auto. Básicamente tu vida era tener un auto y eras grande cuando podías manejar, digamos. Lo que se planteaba era un modelo de desarrollo urbano en pos del automóvil. Fíjense que nosotros le otorgamos más del 90% del espacio público al auto. ¿Sí? El espacio público, véanlo como el no espacio privado. De la línea municipal, de la puerta de tu casa, tenés 1 metro de vereda, 1,5 metros, y después es calle. Casi todo, salvo lo que es espacio verde, todo el espacio público se lo dimos al auto. No a las personas, a mover autos. ¿Para qué? Para asegurar el modelo de hipermovilidad y que todo el mundo pueda tener su auto. Y básicamente lo que se planteaba era, si vos trabajás, progresás, tenés un auto, tu vida está solucionada y todos tus problemas de movilidad quedan solucionados. ¿Qué es lo que tuvimos como resultado de este modelo? Congestión, contaminación, alta accidentalidad, es una de las principales causas de muerte en el mundo. La afectación en la calidad y uso de los espacios públicos. Hoy el espacio público es lo que el auto te deja que vos utilices. Percepción social negativa del uso del transporte público. El que va en el auto mira al que va en el transporte público y dice, ah, vos no andás en auto. Entonces lo que estoy generando es una segregación social. El transporte, el sistema de transporte es uno de los pocos espacios democráticos en donde todos somos iguales. Arriba del tren, vos no sos ni gerente, ni jefe, ni nada. Sos un pasajero más. ¿Sí? Tenemos pocos espacios realmente democráticos horizontales en nuestra vida cotidiana. Porque en todos los otros ámbitos vos respondés a jerarquías. ¿Sí? Salvo cuando vas en la calle caminando y en el transporte público. Es bien interesante. Hay mucho jugo para trabajar ahí también desde el punto de vista político. Maltrato al pasajero. Cuando uno se sube al ferrocarril a las 7 de la mañana, pisa el andén, agarra su dignidad, la dobla, se la guarda en el bolsillo, se sube al sistema de transporte, se baja en la otra terminal, saca su dignidad y se la vuelve a tratar de poner, porque en el medio pasan cosas tremendas, ¿no? Y esto está visto como algo casi natural, digamos. Ese es el sistema de transporte. No, bueno, sistema de transporte público, ¿no? Digo, bueno, este es el resultado de ese pensamiento del sistema de transporte como mercado. Como una oferta, cobro una tarifa, repago, genera una ganancia y la gente, no sé, que viaje. Y si encima es barato, mutis. Y si es caro, mutis también. Digamos, ¿no? Esto, como instrumento de construcción política, requiere también un repensamiento, porque el día que nos toque gobernar el distrito, porque tengamos algún compañero que sea intendente, uno de los principales temas a abordar es el tema de la movilidad. San Isidro es una ciudad pensada para gente con plata. Y yo vivo en San Isidro del año 83. Todo sigue igual. Sigue siendo la 333, la 371, 407, 707, el blanco, el rojo, el amarillo. No cambió nada. No hubo ningún tipo de innovación en materia de transporte. No hubo ningún tipo... ¿Cuánto tenemos de bicisenda? ¿Cuánto se promueve el uso de la bicicleta en San Isidro? ¿Cómo repensamos el sector transporte para poder incorporar al que vive más lejos y para poder integrarlo en la zona urbana? No, te dicen, bueno, yo te asfalto la calle, te pongo el caballito ahí en Márquez en la rotonda y que la gente se compre un auto y se maneje. ¿Sí? ¿Es necesario que el nivel municipal se piense la política de movilidad? Absolutamente. Absolutamente. Lo que pasa es que ni siquiera estamos tan acostumbrados a que nadie le dé pelota que ni siquiera lo demandamos. Ni siquiera lo demandamos.
la mejora en la calidad del servicio. ¿Qué es lo que se están promoviendo en todas partes del mundo con respecto a este tema? Porque este es un tema que no es de San Isidro, de Buenos Aires, de la Argentina, es un tema que se está discutiendo en todo el planeta. Básicamente, un abordaje integral en las políticas de movilidad, o sea, integrar las agendas, como les decía antes. Integrar la agenda social con la agenda productiva, con la agenda territorial, con la agenda del esparcimiento, con la agenda de la salud. Promover bicisendas no solamente mejora calidad de aire, sino que mejora la salud de la gente. Créame, en Copenhague hace 20 grados bajo cero y la gente anda en bicicleta. El rico, el pobre, el de izquierda, el de derecha, el de acá y el de allá, todo el mundo. Y se puede, y sale mucho más barato. Pensemos cuánto gastamos directa o indirectamente en el sector transporte y cuánto podríamos ahorrar si promoviésemos la bicicleta. Gran cantidad de los viajes que hacemos son a 20 cuadras alrededor de nuestra casa, que son viajes que son fácilmente caminables o realizables en bicicleta. ¿Qué incentivo te da el Estado para que vos uses uno u otro modo? ¿Se acuerdan esos factores que nos llevan a la toma de la decisión? Bien, ¿cómo puede el Estado llevarte más para un lado o para el otro que uses un modo de transporte más o menos amigable con tu propio ser, con el ambiente, con tu barrio, con el otro? Por otro lado, el problema del transporte en automóvil es que genera otro problema, aparte de la segregación, que es la inseguridad. Porque vos le terminás regalando la calle al chorro. ¿Sí? Cuando la gente está en la calle, la oportunidad del hecho delictivo se reduce dramáticamente. Cuando la gente está en auto, el que está en el auto está en el auto. Y si vos estás allá afuera y te están agarrando entre 5 para hacerte un robo piraña, el del auto probablemente lo que haga es acelerar fuerte y salir. Ahora, si tenés 5 peatones alrededor, te van a venir a bancar. Con este tema de darle el espacio público al automóvil, también perdimos como ciudadanos el control del espacio público. Porque el control del espacio público lo tiene o el policía o el ladrón. Y vos como ciudadano estás en un medio que te estás escapando un poco de cada uno, digamos. ¿No? ¿Podemos promover políticas para mejorar el espacio público? Sí, definitivamente. ¿Qué está haciendo Barcelona? Lo que se llama supermanzanas. Agarrar el damero, ¿vieron? En la ciudad, en cuadraditos. Solamente en las avenidas pueden transitar autos y en las calles internas no pueden transitar autos. ¿Y qué hacen en la calle? Ponen banquitos para que la gente salga a la calle. Básicamente como todos nosotros crecimos. Todos los que somos de San Isidro, Boulogne y demás, todos jugamos en la vereda. Todos nosotros jugamos, bueno, algunos son más chicos, pero todos jugamos en la vereda. Jugabas al fútbol en la vereda. Y tu mamá estaba cuidándote, tomando mate con la vecina en la vereda. Porque el espacio público era el espacio de todos. Vos no estabas encerrado en tu casa mirando por la ventana, estabas afuera. Cuando vos te empezás a meter en tu casa y te empezás a guardar, bueno, la calle pasa a ser de otro. ¿Qué tiene que ver la política de movilidad con la política de calidad de vida urbana? Todo. ¿Qué están haciendo las ciudades europeas en el mundo? Pasando de la bicicleta al caballo, al auto, al colectivo, al auto, a la bicicleta y al pie. O sea, están volviendo a donde estábamos antes. Donde hoy vas a ciudades grandes como Londres, querés usar el automóvil, perfecto, pagá una torta de plata para entrar al centro, una torta de plata para estacionar, y si no, anda en el transporte público, como todo el mundo. Porque cuando vos vas en auto estás consumiendo espacio público de todos, estás contaminando el aire, estás generando gasto de recursos para importar combustible que los pagamos entre todos para que vos andes en tu auto. Entonces, ¿sabes qué? ¿Querés andar en auto? Pagá los costos totales y con ese costo total que vos pagás, yo voy a pagar un buen sistema de transporte público. ¿Cuál debería ser una política de un intendente que nadie necesite tener un auto? Que vos puedas moverte con distintos medios de transporte sin necesitar tener un auto para poder satisfacer tus demandas de movilidad. En todos sus ámbitos, gastando menos plata de lo que gastás hoy. Esa es una linda política. Ahora, ¿quién se la anima? Requiere, como les decía, una agenda integrada. Integrar uso de suelo y movilidad. Pensar tu ciudad y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero que se haga y en dónde?
y cómo pienso el sistema de transporte en función de lo que la gente necesita y lo que la gente quiere. Y lo que yo, como gerente del bien común, quiero, obviamente consultando de manera participativa, porque hoy también lo que quedó claro es que ya el planeamiento urbano y el planeamiento de transporte ya no es propio de 5 ingenieros encerrados en un gabinete, sino que se da en instancias de participación donde se le pregunta a la gente, che, ¿vos qué querés? ¿Vos qué preferís? ¿Dónde te gustaría que esté la estación? Y si yo te pongo un bicicletero en la estación de tren acá, ¿vos te irías de la estación hasta tu casa en bicicleta? Y si te pongo en la plaza de allá a 3 kilómetros, otra estación de bicicleta, si me encargo de que siempre haya bicicleta de un lado al otro, ¿vos irías en bicicleta del tren? Y ahí le cambia la vida a la gente. Así de fácil, digamos, salvo cuando llueve torrencialmente o cuando hace 40 grados de calor, que son 15 días al año, los otros 350 días vos te tomarías o usarías la bicicleta para irte de una punta a la otra. Bien, esta clase de políticas son las que se están pensando en todas partes del mundo para repensar la vida en las ciudades. Y el sector transporte es central para pensar esto. Y nos tiene que servir a nosotros también para pensar un montón de iniciativas de política. Tengo unos amigos en Bogotá que lo que hacían es, en Bogotá hay un sistema que se llama el Transmilenio, que es un sistema de buses articulados. Y la gente la pasa tan mal en el Transmilenio que ellos se hicieron famosos haciendo política, querían pelar a la alcaldía, pibitos de 20 y pico de años, y lo que empezaron a hacer fue actos en honor a los pasajeros del Transmilenio. Entonces, cuando el pasajero se bajaba, lo recibían con agua fría, con una flor a las mujeres y lo aplaudían y le decían: usted es un héroe por viajar en este sistema de transporte. Nosotros lo reconocemos y queremos que viaje distinto. Sacaron varios votos. ¿Saben cuánto gastaron? 6 docenas de rosas. ¿Sí? Digamos, hay mucho para pensar ahí. Ahora, reconocer al pasajero: che, flaco, yo sé que vos la pasas mal arriba del tren o del colectivo. Yo quiero que vos viajes mejor. ¿Qué tal? Gratis, Simplemente escuchar al compañero, al vecino, al ciudadano y preguntarle cómo la está pasando. ¿Sí? Bien, vamos a revisar muy rápidamente para no volverlos locos. Sistema de transporte automotor metropolitano, ferroviario metropolitano, ferroviario interurbano, para que tengan los conceptos básicos para ver un poco cómo bajar todo esto a la realidad. Transporte ferroviario de cargas en Buenos Aires, red vial, intercambios provinciales, intercambio en la provincia de Buenos Aires y infraestructura portuaria. Muy rápidamente. Autotransporte público en el área metropolitana, 25.000 kilómetros de red en lo que se llama la planificación del plato de fideos. Porque si uno ve las rutas de ahora lo vamos a ver más claro, pero las rutas del sistema de transporte automotor, van a ver que es un montón de líneas que van sin demasiado sentido, porque históricamente esa línea recorría ese sentido. Y también generó algo bien interesante, que es que a todos los bonaerenses nos gusta tomarnos el colectivo en la esquina de nuestra casa y bajarnos en la esquina de donde vamos. No estamos dispuestos a caminar más de 3 cuadras, esto está estudiado. 4 cuadras es lo máximo que alguien está dispuesto a caminar, de un lado y del otro. Entonces eso nos da que tengamos 400 y pico de líneas que van de todos lados a todos lados, lo cual es tremendamente ineficiente. ¿Sí? Porque no tenemos concepto de corredor troncal. Simplemente, ahora, lo que sí sabemos es que el que se le ocurra meter el cuchillo en ese plato de fideos lo vamos a matar. Porque todos estamos acostumbrados a que el 333 para en la esquina, me lo corriste 50 metros y te rompo todo porque me quedé perdido, porque hace 23 años que me lo tomo en el mismo lugar. ¿Sí? Somos tremendamente conservadores en ese sentido. Volvemos para atrás. 18.000 vehículos, o sea, 18.000 buses prestan el servicio, 136 líneas de jurisdicción nacional, después les voy a explicar de qué se trata esto. Fuerte proceso de concentración empresarial. En los últimos 20 años lo que tenemos son empresas más grandes que se van comiendo a las más chiquitas. ¿Sí? Lo vimos claramente con el Grupo Plaza, ¿no? 61, 62, se van comiendo, los grandes se van comiendo por distintos factores. Por espalda financiera, por llegada política.
porque desde la política también vos podés hacer algo para ahorcar a un operador y dárselo a otro operador, ¿no? Hay muchos juegos ahí que no son claros, por eso hablábamos de la importancia de la regulación estatal. Y el 40.000 taxis, 6.000 unidades de remises se estima, Uber no sabemos. Servicio de oferta libre, tema charter, hay aproximadamente 1.000 unidades prestando servicios, que recién hace pocos años la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, le empezó a darle un reconocimiento porque lo combatieron durante muchos años hasta que después le dieron lo que se llama servicio de oferta libre. Esto significa que prestan servicios sin una ruta determinada, ¿sí? Van encontrando su punto de origen y destino de acuerdo a la demanda de sus pasajeros. Conviven también el subterráneo del perímetro, son 47 kilómetros de red, 39 y pico de subterráneo y 7,5 de perímetro, con la línea E, 82 estaciones, 543 coches de pasajeros en servicio, una antigüedad media de 44 años. Esto bajó bastante porque en la línea A sacamos los Bourgeois, que eran de 1912 y que ahora se cambiaron por los chinos nuevos, con lo cual este número probablemente haya bajado. Una sola empresa operadora. En este momento esto es uno de los temas clave para la política, porque se está en pleno proceso de reconcesionamiento de la red de subterráneos y hay básicamente 3 jugadores asociados con empresas internacionales que quieren tomar el servicio. El operador actual es Metrovías de Rogio, que se alió con los alemanes. ¿Cómo? No, con la operadora, me estoy confundiendo con los franceses, con RAT, con los franceses. Y después Cernequian con los alemanes. Sí, son 3 jugadores. Así que está en pleno momento de definición este tema. Partición modal, tema importante. En la década del 70, partición modal es que en qué se mueve la gente en el área metropolitana de Buenos Aires. En la década del 70, sobre 17 millones de viajes, el 54% utilizaba el colectivo, el 15% del automóvil particular, el 7% del tren. En el 2010 pasamos del 54% de los viajes al 31% de los viajes en transporte colectivo. Se perdió 15% más, 23% la participación del transporte colectivo a favor del auto particular. En el tren también pasamos del 7% al 5%, perdimos 2% de los viajes, y el automóvil particular pasó del 15% al 42% en el 2007. O sea, triplicó casi la cantidad de viajes tomados por automóvil particular. Que esto viene marcado el proceso de aumento de motorización. Acá no estamos tomando motos, pero la Argentina es uno de los países que tiene mayor cantidad de motos por cada 1000 habitantes de la región. Arriba de Brasil, arriba de México, arriba de Colombia. Y la tendencia es claramente hacia la movilidad particular en automóvil privado. Les decía, red de transporte nacional, red de transporte municipal y provincial. Las líneas 1 a 199 son de jurisdicción nacional, las regula el Estado nacional. De la 200 a la 500 las regula el Estado provincial. Y de la 500 a la 700 las regula el Estado municipal. Conviven entre sí. ¿Cuál es la instancia de coordinación entre nación, provincia y municipio? Ninguna. No hay una autoridad metropolitana de transporte. Cada uno brinda el servicio como puede. ¿Sí? En algunos casos se duplican las rutas, en algunos casos pasa todo lo que ustedes quieran. Hace 200 años que tenemos un sistema de transporte que fue tomando forma y llegó a esto. Es muy bueno, porque la realidad es que tenemos un sistema de transporte que no nos podemos quejar. No muchos países del mundo tienen el sistema de transporte que tiene la Argentina, pero por otro lado vemos que hay mucho por mejorar.
les decía, en el transporte de jurisdicción nacional, no, perdón, sí, tenemos 3 jurisdicciones. De jurisdicción nacional son 137 líneas con sus ramales controlados por CNRT. De jurisdicción provincial son 132 líneas controlados por la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Obras Públicas de provincia. Y 141 líneas municipales controladas por la Secretaría de Transporte de cada municipio, sin ninguna coordinación entre sí. O sea, la Secretaría de Transporte de San Isidro no coordina con la de San Fernando, ni con la de Tigre, ni con la de Vicente López. ¿Sí? Dentro de la jurisdicción nacional tenemos 3 subgrupos. Los que son de Distrito Federal, de Capital Federal, las líneas como la 12, que inician su recorrido y terminan su recorrido adentro de la ciudad. Las de subgrupo 2, que inician su recorrido en provincia y terminan en capital o viceversa, o traspasan provincia y terminan ciudad y terminan del otro lado. Y las de 3, que tienen recorridos urbanos largos, como la 57, que va de Plaza Italia a Pilar. Son recorridos de más de 50 kilómetros. ¿Sí? Si vemos lo que les decía antes, dentro de todo este sistema que les comenté, ferroviario, colectivo y metro y demás, tenés los municipios, 167 empresas distintas, los usuarios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Autoridad Nacional y la Autoridad Provincial, que todos tienen competencias de algún modo u otro dentro del sistema que les acabo de mencionar. Hay pocas instancias de coordinación y de diálogo entre todos estos actores y el sistema sigue funcionando básicamente porque tenemos suerte. Sistema ferroviario, las 7 líneas que todos conocemos con sus diversos ramales. La más extensa, como verán, es La Roca, que sirve la zona sur, con sus diversos ramales también. 7 líneas, 23 ramales, 895 kilómetros de extensión de la línea, 1.677 kilómetros de vía. ¿Por qué? Porque cada línea tiene un ida y vuelta. Y algunas tienen vía 2, 3, 4. La Roca tiene hasta 4 vías en el mismo ramal. 84% de trocha ancha, y 13% de trocha angosta. ¿Qué es trocha angosta? La que tenemos acá enfrente. Es una trocha de 1 metro, que son las del Belgrano. El Belgrano Norte y el Belgrano Sur tienen trocha de 1 metro. Las otras tienen trocha 1676, que era una trocha que se usaba antes porque entraban 2 caballos para tirar un carrito. Es una medida que viene del 1800. Si vemos la red ferroviaria metropolitana, lo que vemos es que hay un par de líneas que han aumentado entre 2014 y 2017 la cantidad de pasajeros. Es difícil estimarlo porque previo al 2014 había mucha evasión. Se estimaba que 1 cada 3 pasajeros no pagaba el boleto. Entonces es un número distorsionado. Pero lo que vemos es algún crecimiento en el Mitre, Sarmiento de Urquiza, una baja en el Roca, particularmente porque por la electrificación del Roca a La Plata el servicio estuvo frenado 2 años. Se mantuvo en el Belgrano Sur y redujo el Belgrano Norte, se mantuvo en el San Martín, baja en el Belgrano Norte y Belgrano Sur. Es raro porque el Belgrano Norte fue uno de los mejores servicios, incluso siendo un servicio diésel, no electrificado, fue uno de los mejores servicios de toda la área metropolitana, en términos de velocidad comercial, accidentalidad, limpieza, percepción del usuario. Desde la privatización hasta hoy, fue uno de los mejores servicios con mejor desempeño, uno de los mejores ferrocarriles para tomarse en el área metropolitana. Así que vas bien. Esto vamos a pasar. Red ferroviaria de carga lo vimos. Red vial provincial. Así como vimos la red vial nacional, vemos la red vial provincial. Tiene 11.143 kilómetros y el 78% está pavimentado. De la red vial provincial, o sea, de jurisdicción provincial, ¿sí? O sea, las rutas provinciales. No estamos hablando de los caminos rurales, ni de caminos municipales, rutas provinciales. En la provincia tenemos 5.220 kilómetros de ruta provincial, 8.677, nacional, 8.677 provincial y
2.466 de consolidado. Consolidado es donde pasa la máquina, que no es, o que tienen piedra, pero no está pavimentado. Esto lo vimos. Después yo les paso la presentación, así la ven más en coso, pero estoy viendo caras de cansancio. Tema importante, intercambios provinciales. ¿Quiénes son nuestros socios en términos de transporte? Para entender a quiénes les transportamos y de quiénes recibimos, ¿sí? Lo que se ve es que por lejos nuestro principal socio en términos de transporte de la provincia es la ciudad. La mayor cantidad del transporte se da dentro del área metropolitana o entre área metropolitana y Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Por lejos, la mayor cantidad del viaje. 54%, no, el 28%. Buenos Aires con Ciudad de Buenos Aires el 18%. Y si vemos la cantidad de carga que hay en porcentaje sobre el total en la provincia de Buenos Aires, en granos el 26,75% de los granos se mueven dentro de la provincia de Buenos Aires. En carnes el 43%. En minería el 28%, en regionales el 9,58%, industrializados el 40% de la producción industrial se transporta dentro de la provincia de Buenos Aires. Semiterminados, ¿se acuerdan que era cemento? 11% y en el total el 28% de toda la carga de toda la Argentina, de las 24 provincias, se da en la provincia de Buenos Aires, que tiene casi el 40% del PBI y un poquito más, así que, digamos, hace sentido. El principal origen del destino de las cargas es la provincia de Buenos Aires. Si vemos cantidad de cargas, le siguen Buenos Aires con Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Entre Ríos, Chaco y Misiones, y ahí tenemos casi el 90% del resto de la carga afuera de la provincia de Buenos Aires. Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Misiones. El resto es muy poquito lo que recibimos, muy poquito lo que enviamos, y principalmente porque nosotros tenemos los puertos de importación y de exportación, no porque tengamos gran intercambio. Sistema portuario, último tema y cerramos. Tenemos 12 puertos públicos, 26 puertos privados y 159 puertos recreativos. Los puertos recreativos son los puertos que son para barcos deportivos, básicamente. Hay dos regímenes administrativos de 1994. El de Bahía, tenemos consorcios públicos de gestión, que son de Bahía Blanca y Quequén, de La Plata y Mar del Plata, el de San Pedro. Y después delegaciones portuarias, que son Dock Sud, Paraná Inferior, Río de la Plata Norte y Puerto Rosales. Regiones portuarias, esta es la zona de Ramallo, San Nicolás, Lima, la zona de puertos, que básicamente lo que hace es recibir parte de la carga derivada de Rosario, porque las terminales de Rosario están colapsadas. Por Rosario se exporta el 85% de la producción agrícola de la Argentina. 85%, digamos, es un puerto realmente dominante en temas de cargas agrícolas. Y lo que tienen a favor es que son puertos que tienen buen calado natural, con lo cual no hay que hacer grandes dragados, porque uno de los grandes limitantes que tienen los puertos es el tema del calado, que por sedimentos que vienen bajando del río se van reduciendo la profundidad y los barcos no pueden entrar. Segunda zona AMBA, entre Zárate y La Plata, que incluye el puerto de Buenos Aires. Zárate muy enfocado en tema de automóviles, ahí tenemos Honda, Toyota, ¿no? Varias terminales de automóviles y contenedores. Campana asociado a siderurgia y carga general, ahí tenemos Ferrocider, ¿cómo se llama la siderúrgica grande que queda ahí en? Bueno, Asindar. Escobar, estaba la terminal regasificadora, que ahora, bueno, se cerró. Y después tenemos la región provincia de Buenos Aires, que son básicamente los puertos del sur, que son Mar del Plata, bien enfocado en pesca, con muchos problemas de inversión y bien retrasado. Quequén y Bahía Blanca, muy enfocado en agroindustria, en hidrocarburos y agroindustria, porque ahí tenemos Ingeniero White, que es un complejo de destilerías y un complejo petroquímico de fuerte exportación. ¿Cuál es la limitante del complejo
portuario provincia de Buenos Aires, la distancia con los centros de consumo, que es básicamente área metropolitana. Que quede en Necochea, no es lo mismo. Sí, Que quede en Necochea. Estadísticas portuarias, después les paso un poco, pero básicamente cuánto se mueve y qué se mueve de cada puerto para tener una idea. Esto lo tienen en la presentación, con el desempeño de cada uno de los puertos públicos. Y en la presentación también les dejo, si a alguno le interesa, como esto es muy difícil de todo lo que les conté, es por ahí una carrera y 20 años de trabajo en 2 horas, con lo cual es casi hasta una falta de respeto para el mundo del transporte, pero es importante que tengamos una primera aproximación al tema y tener por lo menos una idea de qué estamos hablando. Y hago esa salvedad porque pasé por arriba temas muy complejos y muy profundos que dan para mucho tiempo de trabajo, pero básicamente lo que queremos desde incluir es dar una primera aproximación para ver y para que les pique a todos el bichito de que el sector transporte no es algo de ingenieros, no es algo lejano, sino que es algo mucho más cercano a nuestra vida de lo que nosotros creemos y que hay mucho de lo que podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar eso. Matrices, origen y destino de cargas y de producción en Argentina, historia de ferrocarriles, estadísticas ferroviarias, tipos de carga, actividad portuaria, en temas de regulación de transporte, las principales regulaciones, todo eso se lo dejo en la presentación. Información sobre la red vial, de vialidad nacional, de vialidad provincial, de los municipios, del Instituto Geográfico Nacional, red de transporte automotor interurbano y informe de producción de la provincia de Buenos Aires que les puede servir. Y después, información más general, si a alguien le interesa el tema de instituciones del sector transporte, política de transporte y movilidad urbana, política de transporte de cargas, y Plan Nacional de Transporte Interurbano. Si a uno le interesa, hay un montón de documentación con los links para que se puedan bajar los artículos y si no, al que le interese, me escribe un correo electrónico y le paso información y con gusto charlamos y seguimos esta línea de trabajo. Gracias por la paciencia, mucha información junta, gracias.